Pues bueno, gracias a todos por la asistencia, gracias por estar aquí. Estamos todos desde casa y es una cosa peculiar, ¿no? En la que nos encontramos. Entonces, esto es una cosa también, pues mira, una oportunidad para pasar un rato y lo pasemos bien. A ver, respecto de esta situación que estás comentando, Lorenzo, yo creo que efectivamente estamos en una fase en la que en el 2008 prácticamente iniciamos una crisis y del 2008 a ahora que estábamos en el 2019 parecía, o sea, en el 2019 parecía que era el final del ciclo, ¿no? Parecía que estábamos en ese punto en el que de nuevo en esa fase de auge, ¿no? Era como el final del ciclo. Los ciclos económicos se componen de crisis, depresión, reanimación y auge. Pues estábamos de uno al otro ya en la fase cercana al auge, ¿no? Y parece que este 2020 nos ha vuelto otra vez a la casilla de salida, otra vez, como en la OCA, ¿no? Y esto es un palo, porque en este escenario, de repente todo se pone otra vez en el sitio en el que estaba y iniciamos otra vez un ciclo de crisis otra vez desde el principio. Lo cual esto, además de que va a ser duro, eh, nos hace también o nos puede ayudar a entender en el momento en el que nos encontramos, ¿no? Como bien comentabas, durante prácticamente desde el año 2008 hasta aquí, el value hasta el 2019, el value no es el factor que mejor ha funcionado. Como tú comentabas muy bien, Lorenzo, otros factores más tipo crecimiento, más quality, más glamour, todo esto ha funcionado mejor. Ventas, por ejemplo, lo relacionado con venta directa. ¿Por qué? Porque estamos en una fase en la que en esa fase, desde el 2008 hasta aquí, prácticamente todos esos otros factores con la masificación de la inversión, con la masificación de las estrategias a través de sistemáticas, con la masificación de la disrupción tecnológica, todo esto hace que el value, que es comprar empresas que están muy, muy, muy infravaloradas y que en la mayoría de los casos no tienen calidad, se quede de lado. Hay muchísimo dinero que entra al mercado y entra al mercado buscando eh, eh, primero eliminando esa capacidad de prima de rentabilidad, porque mucha gente hace lo mismo y busca a la vez, sobre todo a través de los ETFs, hay muchísimo dinero que están que desde esa fase, ¿no? El Quant Earth, perdón, el Quantake, aquel que es como que se produjo en el 2007 y a partir del cual empieza toda la inversión sistemática en el mundo financiero, muchísimas órdenes que van todas a través de métodos sistemáticos donde prácticamente no hay intervención humana. Todos tienden a masificarse hacia la inversión más glamour, más growth, más quality, que tiene más sentido desde el punto de vista racional. Por tanto, eso hace que la prima o sea, la capacidad, la prima de rentabilidad que genera el value cada vez sea menor y puede también suponer un cambio respecto de épocas anteriores. Esto es una cosa importante también, porque a veces la gente dice, bueno, pero es que el value volverá, pero yo estoy un poco en la tónica tuya, en la que yo no creo que en este caso el value vuelva, sino que a lo mejor en algún momento vuelve, pero quiero decir, no creo que ahora sea el momento. Yo probablemente, si vemos lo que pasó a final del ciclo, hacia el final, por ejemplo, en el año 2019, perdón, prácticamente lo que es la inversión en value puro, por ejemplo, medido a través del EV partido EBIT, no dio rentabilidad apenas, book value tampoco, PER tampoco, free cash flow tampoco. Sin embargo, el momentum, el glamour, la fortaleza financiera y las ventas sí generaron una rentabilidad muy, muy, muy fuerte. Probablemente en este caso, desde mi punto de vista, la tónica sea la misma. El value quedará de lado y no creo que el value en sí mismo, desde un punto de vista de empresas infravaloradas y que están totalmente a precios ridículos, pero que no aportan nada adicional, no sé si van a ser las que nos ayuden a generar rentabilidad en los próximos años. Personalmente opino que tampoco. Vale, yo por comentar algo, por cierto, si alguien tiene alguna pregunta, por favor que la vaya formulando y al final la iremos comentando. Yo por comentar, efectivamente ha habido una gran rotación en el inversor español, porque aquí teníamos, parecía que solo existía el value y ahora el value se ha dado un golpe de realidad, ¿no? Porque sobre todo en los últimos 5 o 6 años, que es cuando más fama ha tenido, con las gestoras independientes que han nacido, y todo esto ha sido cuando peor rendimiento ha tenido y esto ha sido como un shock, ¿no? Hemos pasado de pensar que todo lo que fuera value estaba bien y todo tenía sentido a que nada lo tuviera, ¿no? Entonces, en este caso,
hemos sido durante un tiempo más pro gestoras internacionales y pro growth, por todo lo que ha comentado Lorenzo y ha comentado la José Iván, ¿no? Son unas métricas diferentes y ser barato no es suficiente, no todo es ser barato, ¿no? Hay más cosas además. Entonces, por poner algunos ejemplos, hoy estaba viendo, Lorenzo ha comentado algunos fondos, como por ejemplo Seirlen, que es un fondo en el que justamente esta tarde he visto una revisión de la cartera que han hecho y un poco la explicación. Curiosamente, se asocia growth con hacerlo mejor en los ciclos expansivos o cuando sube el mercado y se suele asociar a más riesgo, ¿no? Pues este fondo justamente en su informe, porque muchos inversores le estaban criticando eso, le estaban diciendo que iba a caer más, han dicho que donde está el rendimiento del fondo es en caer menos cuando cae el mercado. Cuando sube el mercado cogían el 0,92% de la subida, o sea, el 92% de la subida, perdón, y cuando caía solo cogían el 0,7%, o sea, el 0,70 de la caída. O sea, caían mucho menos y su rendimiento a largo plazo ha venido más por caer menos cuando el mercado caía que cuando el mercado subía, ¿no? Entonces, ¿esto por qué? Es por la calidad, porque estas empresas tienen poca deuda, son empresas que no se ven afectadas por una sola cosa, por ejemplo, tienen mejores retornos sobre el capital empleado, comentaban que era una de las métricas clave. Ahora todas las empresas que son intensivas en capital con el tema del coronavirus, aunque esto es de corto plazo, están sufriendo muchísimo porque necesitan seguir metiendo capital en la empresa, necesitan seguir invirtiendo cuando no son capaces de generar más retorno, no son capaces de sobrevivir si no invierten. Este tipo de empresas de más calidad normalmente pueden fijar precios, tienen una posición mucho más financiera, mucho más sólida, entonces son capaces de aguantar más. Entonces, en esta situación se está juntando como una tormenta perfecta para el value, ¿no? En unos años malos por el propio funcionamiento de su factor, cuando encima ahora ha venido una crisis puntual, una crisis muy concreta que encima afecta todavía más al tipo de empresa de industria, al tipo de empresa que necesita mucho capital, que es la empresa típica que suelen tener estos value, ¿no? Y encima ahora se van a tener que endeudar. Entonces yo tengo mucha curiosidad por ver todos estos inversores más deep value, qué van a hacer cuando estas empresas tengan que incrementar su deuda un montón para poder sobrevivir en el corto plazo, ¿no? Porque entonces sus métricas ya tendrán un choque, ¿no? Entre lo que buscan y lo que sus empresas están mostrando. Entonces, bueno, para ir resumiendo, yo pienso que los inversores no deben cerrarse a ningún estilo. Siempre lo he dicho, hay que buscar los diferentes estilos que funcionan. En este caso, el value investing tiene cierto sentido en algunas estrategias, sobre todo un value que también interprete el análisis más cualitativo de la calidad, ¿no? Esa rotación que siempre ha dicho Warren Buffett, que hizo gracias a Charlie Munger, de no centrarse solo en que sea barata, sino esa rotación hacia la calidad. Y es un estilo que tiene sentido, pero tenemos que mirar hacia adelante, ¿no? Tenemos que entender qué tipo de value, qué tipo de análisis fundamental. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tú puedes tener a 3 inversores que dicen ser value investing ante tuyo y que cada uno haga una cosa diferente. Entonces es muy importante entender qué entiende cada uno por value investing, porque a veces tiene más sentido decir análisis fundamental que value investing. Entonces, una vez tengamos eso claro, veremos, ¿no? Qué tipo de inversor o qué tipo de value tiene sentido. Cuando nos preguntan en general, evidentemente estas caídas están demostrando que el growth, que la calidad, que el no renunciar a calidad porque son múltiplos un poco más exigentes, tiene bastante sentido, ¿no? Como hemos comentado, creo que era Amazon, desde que empezó la caída hasta ahora no ha caído, creo que estaba prácticamente plana, Microsoft más de lo mismo. Esas son empresas que ningún value puro te va a comprar, ¿no? Entonces, bueno, es interesante tener esto en cuenta y sobre todo mirar hacia adelante y no dejarse engañar por esa tendencia y esa moda que ha habido en los últimos años del value y entender qué hay detrás, ¿no? Entender que no necesariamente es mejor, que no necesariamente tiene sentido para nosotros como inversores, porque muchos inversores tienen empresas que si supieran cómo son o qué hacen no las tendrían, ¿no? Entonces, todo esto es algo importante y por eso yo me decanto un poco más por el growth en los últimos años, pero bueno, hay que mirar hacia adelante y ver cómo evoluciona todo.